Hola, bienvenidos. Vamos a ver un tema muy prevalente y muy común en la práctica clínica, tanto en el paciente que viene a la guardia, que es un motivo de consulta frecuente en la guardia, como el problema en pacientes internados, sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo que ya vamos a ver. Acá el nombre es delirio, pero otro nombre con el que se lo puede tomar es síndrome confusional agudo, mal llamado DOTE, por la jerga usual, que no es el término correcto. Cuando hablamos de un paciente confuso, número uno tenemos que ver si el paciente realmente está confundido o es otro tipo de lesión que ya vamos a repasar, que puede plantearse como diagnóstico diferencial. ¿Qué piensa de su problema? O sea, si tiene introspección, sabe lo que le está pasando. Si en caso que el paciente tenga un cuadro confusional, tratar de establecer cuál es la causa y si puede revertirse. Aquí vemos en esta diapositiva una de las tantas clasificaciones que en este caso es la escala de sedación y agitación de Richmond, que se ve ahí como RASS, en el cual define 0 como que es el estado de conciencia o una alerta que es normal, y vamos a ir siendo para -1, -2, -3 hasta -5, que sería el coma, o hasta el +1, 2, 3 o 4, en el cual el grado 4 sería un paciente excitado, combativo, violento, que puede poner en riesgo su vida y la de los demás. Por lo tanto, podemos clasificarlos de esta manera o la que ustedes consideren. Para homogeneizar un poquito los términos, en la literatura hay varios términos que pueden hacer referencia a esto y que pueden utilizarse como sinónimos. En la jerga está confuso o estado confusional, o a su vez puede referirse como cambios en el estado mental, en el cual vamos a ver que otro término es el delirio, y todos se refieren a lo mismo, ¿no? Que básicamente no es una cuestión psicológica, sino que es un síndrome orgánico cerebral, es inespecífico porque es un síndrome, y se altera el estado de conciencia, puede estar en más o en menos, como vimos en la diapositiva anterior. El paciente puede estar hiperalerta, muy atento, puede tener alteraciones de la percepción de su entorno, puede tener alteraciones en su pensamiento, puede tener fallos en la memoria, no recuerda cosas recientes ni pasadas, puede tener actitudes o conductas psicomotoras, alteraciones de la emoción y del ciclo sueño-vigilia. Muy importante, ¿por qué? Porque es prevalente. Fíjense que es hasta el 20% de motivo de consulta en sala de guardia, y por supuesto que la mayor población de riesgo es la población añosa. Es muy frecuente ver en las guardias un paciente adulto que ingresa por un cuadro confusional, y fíjense que el 40% de los sujetos de más de 70 años que se internan tienen habitualmente un cuadro confusional o un delirio. Respecto a la morbimortalidad, fíjense que los que ingresan con delirio tienen una mortalidad alta, por lo tanto, el paciente que está confuso no es solamente está confundido, sino que tiene un mayor riesgo de tener morbilidad y mortalidad en el contexto de su estudio e internación. Fíjense que la mortalidad es bastante alta, considerando la causa cualquiera sea la internación, y bueno, y el delirio o el cuadro confusional puede ser motivo en muchos casos de el prolongamiento de la internación con todo lo que implica estar más tiempo internado, ¿no? Mayor discapacidad, por otro lado, o mayores complicaciones. Tenemos varias maneras de enfocar el problema del delirio, que puede ser realmente un fenómeno agudo, y esto es que nunca había existido antes, en el cual puede ser primariamente neurológico, ejemplo, una encefalitis, una meningitis, o puede ser secundario a una hiponatremia, por decirlo de alguna manera, en un paciente que tiene alguna enfermedad intercurrente o alguna comorbilidad. En el caso de las formas crónicas, el dato más común es pacientes añosos que pueden tener algún deterioro cognitivo-conductual previo, leve o moderado, y bueno, y cualquier factor, que son numerosos, ya lo vamos a ver, puede hacer que ese paciente, bueno, de repente entre en un cuadro confusional. El dato es que viene con una patología previa usualmente,
o que ha tenido episodios previos reducidos antes, el paciente que de repente se pierde un poco a la tarde, se puede desorientar en la casa, que esto ha ocurrido. A veces lo más común es que se dé en el contexto de una demencia, sobre todo en los estadios iniciales. La característica del cuadro confusional o delirio es la atención reducida, está distraído el paciente, se afecta la memoria, sí está dote, como se suele decir en la práctica, que es desorientado en tiempo y espacio. El lenguaje puede estar anormal, no porque la palabra esté mal estructurada, sino que puede comunicarse inadecuadamente y no conocer dónde está, desconocer personas. Tiene alteraciones de algunos de los dominios cognitivos si tenemos tiempo y ganas de evaluarlo. Bueno, y puede tener alteraciones de la percepción, a eso me refiero con ver cosas, ver el entorno, tener miedo al entorno y esto a su vez contribuir a que el paciente esté excitado. Por supuesto que en este contexto, si uno le pregunta qué le pasa, el paciente no es capaz de responderlo, no está capacitado para hacer una comparación o tener una conversación o emitir un juicio de una situación de lo que está pasando simplemente, o cómo es que lo han traído hasta acá, no dispone de la capacidad del pensamiento abstracto, la conducta está lábil y puede pasar de estar muy quieto y con tendencia al sueño a estar absolutamente excitado. Por supuesto que altera el ciclo sueño-vigilia y es el ejemplo más común que podemos dar son los pacientes añosos que están internados varios días en terapia, digamos, con su estado de conciencia bien, en el cual empiezan a confundir día y noche o en la internación. Algo característico de esto, a diferencia de una lesión estructural, es el curso fluctuante. El curso fluctuante hace que el paciente pueda alternar el momento en los que se conecta y está bien y momento en los que se desconecta y está con el cuadro confusional. El sustrato anatómico es múltiple, es variado, no hay una sola zona o un solo neurotransmisor que se afecte para dar un cuadro confusional. Puede haber una alteración metabólica difusa, llamémoslo hiperglucemia o hipoglucemia, hiponatremia. Puede involucrar varios circuitos y varios neurotransmisores y puede darse en algunos casos excepcionales por una lesión focal, lo más común es el lóbulo parietal derecho, el lóbulo temporal o frontal, que puede dar algún cambio en lo conductual, pero esto es bastante inusual. El algoritmo simple para el diagnóstico es inicio agudo, curso fluctuante, que tiene afectada la atención, está hiperalerta o se distrae muy fácilmente, a lo cual se puede sumar el pensamiento desorganizado o alteración del nivel de alerta o conciencia. O sea, puntos 1 y 2 más 3 o 4, tenemos un elemento sencillo para el diagnóstico de un síndrome confusional. Identificar los factores predisponentes es muy importante porque nos va a contextualizar el problema. No es lo mismo una persona de 23 años sin antecedentes que entre por un cuadro confusional que uno normalmente piensa una intoxicación, un síndrome meningio, una encefalitis, a un paciente que tenga un deterioro cognitivo y que de repente o sea añoso y que tenga algún factor de confusión, por lo cual vamos a tener que reafirmar la edad avanzada como factor de riesgo, si hay una alteración cognitiva preexistente, y en esto siempre hacemos énfasis que el paciente puede tener un déficit cognitivo leve que puede pasar aún desapercibido para el entorno directo, porque es una persona que no tiene una actividad que desarrolla en el exterior, que no se desenvuelve tomando ómnibus ni haciendo actividades complejas, entonces en su rutina puede estar, y esto puede, expresarse de un momento para el otro, en las situaciones postquirúrgicas, en cualquier enfermedad crónica, la EPOC, la diabetes, etc. Otros factores predisponentes son las alteraciones sensoriales. Decíamos recién, una persona internada 7 días en una habitación, con lo cual pierde la idea de día y noche y del contexto, va a tener alteraciones sensoriales. No solo eso, sino que el paciente que tenga hipoacusia, mala visión, puede ser otro factor, deshidratación o malnutrición, consumo de psicofármacos, de cualquier manera, no solo drogas. La deprivación de sueño es un factor muy importante, o estar en un lugar desconocido puede ser algo que el paciente se excite y se confunda. Entonces, un abordaje sistemático para el diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta inicialmente, que en un paciente entra a la guardia confuso, y digo la guardia porque es el lugar donde generalmente porque es un cuadro agudo,
Bueno, vamos a tener causas primarias, como el trauma, que puede estar el antecedente, una lesión estructural, como un ACV, una infección, como una meningitis encefalitis, cualquier otro trastorno de otra naturaleza o autoinmune, como para decirles ejemplo, una encefalitis autoinmune, causas metabólicas por fármaco, electrolitos, endocrino, tiroidea, por ejemplo, insuficiencia hepática, cualquier infección del sistema nervioso o infección sistémica como la sepsis, o causas psiquiátricas en pacientes psiquiátricos como una psicosis o un episodio maníaco. Los factores precipitantes que tenemos que advertir en el interrogatorio, en la historia clínica, no podemos pasarlo por alto y vamos a tener que siempre preguntar drogas nuevas, sobre todo de algunos que son muy proclives a confundir a los pacientes, como la L-Dopa, algunos antibióticos, anticolinestéricos, fármacos que se dan a las personas añosas para la retención urinaria, que son anticolinérgicos, anestesias recientes, corticoides, que pueden producir un cuadro confusional, o no olvidarse del retiro de drogas también. Paciente que viene tomando una benzodiazepina y se la retira de golpe porque no la compró, no tuvo dinero, la cuarentena o lo que sea, hay que tenerlo en cuenta, alguna toxina, el mismo dolor puede ser un cuadro precipitante de confusión, y así como la constipación prolongada o la retención urinaria, que no son más que desencadenantes. Para ir terminando, vamos a repasar los factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad para desarrollar estos cuadros confusionales. Habíamos dicho que la edad avanzada, una demencia previa o un deterioro cognitivo previo, alteraciones funcionales, la multimorbilidad en estos pacientes, la malnutrición o el abuso de sustancias o de psicofármacos. Y finalmente, para tener en cuenta qué elementos clínicos nos pueden hacer orientar a nosotros como indicadores de la patología subyacente causal del cuadro confusional. Podemos evaluar la temperatura, el pulso, respiración y presión arterial y saturación de oxígeno, todos elementos que en su alteración en más o en menos, podemos ver el slide y ustedes lo pueden poner en pausa para verlo, las diferentes causas que pueden ser las motivadores de este desorden de los signos vitales. Con esto terminamos la primera parte.